En este vídeo vamos a ver un update o una mejora del dispositivo Brewkeglevel, la báscula que habíamos creado para controlar los litros de cerveza de nuestro barril. En este caso es una báscula para poder llenar nuestros barriles de cerveza directamente desde el fermentador y en mi caso, y como vamos a ver, de forma isobárica. Le hemos hecho algunos cambios a Brewkeglevel para adaptarlo a este propósito. Bienvenidos a The Home Brewers. Bueno, como decía en la introducción del vídeo, lo que vamos a ver es una báscula DI preparada para el llenado de barriles de forma isobárica. En este caso, partimos de la base de Brewkeglevel, ¿vale? Que son estas básculas, que si queréis os dejo un vídeo aquí arriba a la derecha para que veáis cómo funcionan. Con estas básculas controlamos los litros de cerveza de nuestros barriles y podemos enviarlo a diferentes dispositivos. Por ejemplo, sistemas de control, pizarras online donde podemos ver nuestros barriles en directo con la cerveza que le queda dentro, etc. Tanto la versión para controlar los litros de cerveza de vuestros barriles como esta versión en formato báscula para el llenado de barriles, tenéis todas las piezas, el artículo de montaje y el firmware en la web, paso a paso para que lo podáis montar vosotros desde cero. Entonces, como decíamos, esto es una báscula específica para el llenado de barriles, en mi caso, desde fermentadores isobáricos. ¿Por qué acabé haciendo mi propia báscula? Muchos cerveceros, o también es válido, ¿vale?, que lo que suelen hacer es utilizar una báscula convencional para ir controlando a medida que se va llenando vuestro barril de cerveza. ¿Por qué? Porque cuando llenamos nuestros barriles, y especialmente desde un fermentador isobárico, queremos que le entre cero oxígeno. Por tanto, lo estamos llenando encerrado y no podemos ver el contenido. De alguna manera tenemos que controlar el llenado completo de nuestro barril de cerveza. Con una báscula convencional podrías hacerlo más o menos, ¿vale? Pero con esta báscula hemos incluido varias mejoras. Lo primero de todo, las básculas convencionales generalmente, aunque tú tengas un peso encima, con el tiempo se acaba apagando. Es decir, que durante todo el proceso de llenado muchas veces se te puede apagar, pierdes el calibrado, es un poco engorroso. Segundo, una báscula está preparado para un peso en kilos, gramos, no está preparado para litros y tampoco está preparado para litros en función de la densidad de vuestra cerveza. En este caso, con esta báscula, cuando llenamos también podemos compensar cuánto estamos llenando realmente en litros y en función de la densidad de la cerveza, porque no pesa lo mismo una cerveza con densidad 1000 con la cerveza con densidad 1020. Y tercero de todo, las básculas convencionales están limitadas, que tú solo puedes ver lo que estás llenando en la pantalla de la propia báscula. Con este dispositivo puedo ver el llenado de los litros en muchos de los sistemas que utilizamos como homebrewer, como por ejemplo puede ser Craft Beer Pi, Brewblocks o incluso las pizarras que, como comentaba antes, utilizamos también para Brewkeglevel. Aparte de estos sistemas y poder ver los litros en la propia pantalla, aunque esto lo vamos a matizar después, yo veo los litros en otro dispositivo que he montado propio para poder ver los barriles y el llenado de la cerveza. En este caso sería con esta pantalla, ¿vale? En el primer apartado podríamos ir viendo los barriles y en el segundo tenemos un nuevo apartado de llenado. Tenemos un nuevo apartado de llenado donde yo le puedo decir los litros del barril que quiero llenar y poco a poco, a medida que vaya llenando el barril, vamos a ir viendo cómo nos aparece en la pantalla hasta que esté llenado del todo. Simplemente es por hacerme más fácil y cómodo el visualizado del llenado de mis barriles. Que como podéis ver en la pantalla me pone ahora 19 litros, pero es un valor que yo puedo modificar. Si mi barril es de 10 litros, lo puedo cambiar a 10 litros, si es de 8, si es de 2, etc. Y por último, le he añadido un botón de calibrado rápido, ¿vale? Que sería este botón de aquí. ¿Por qué le he añadido este botón? Simplemente para que sea mucho más rápido para mí. Tened en cuenta que cuando ponemos un barril encima de la báscula, lógicamente lo primero que cuenta es el peso del barril, ¿vale? Entonces, cada vez que yo vaya cambiando el barril, pulsaría este botón durante 5 segundos y me restaría el peso del barril, ¿vale? Para que a partir de ahí empiece a contar los litros. De esta manera, yo puedo coger un barril nuevo, lo coloco en la báscula, pulsaría el botón durante 5 segundos para que se establezca en 0 y comenzaría a llenar el barril. Cuando pongo un nuevo barril, volvería a pulsar el botón para que vuelva a tarar a 0, ¿vale? Porque no todos los barriles pesan lo mismo, ni entre dos barriles iguales como dos tipo S o dos Cornish, o por ejemplo que utilizas diferentes barriles, uno de 10 litros, otro de 20. Por último, por matizar, la pantalla que viene incluida podemos ver los litros en directo, ¿vale? Incluso la IP para poder conectarlos a través de la interfaz web para configurarlo, varias opciones. Pero que aunque podamos ver el llenado de los barriles, tened en cuenta que no es idóneo verlo desde esta pantalla, ¿vale? Porque la mayoría de los barriles
te ocupan toda la pantalla. Esto es simplemente como una guía para ayudarte a calibrarlo, necesitas un vistazo rápido, te puede servir. Lo ideal sería verlo desde otro dispositivo o montar la otra versión con una pantalla externa para que simplemente de forma offline, es decir, con tu báscula y tu pantalla externa, puedas hacer todo sin ninguna necesidad. Como podéis ver, si vais viendo la base, notaréis que está un poco amarillenta, ¿vale? Esto simplemente es porque es una báscula que, aunque estoy haciendo ahora el vídeo y el artículo ahora, llevaré más o menos un año funcionando con ella, ¿vale? Es decir, que ha tenido bastante uso. Muy importante con estos dispositivos, hacerlos bastante estancos. En mi caso, está cubierto entero con resina epoxi, ¿vale? Como si fuese un barnizado. Incluso la pantalla, por la parte de abajo, por completo, por todos los sitios, ¿vale? ¿Por qué? Porque lógicamente estamos yendo barriles, muchas veces se te va a salir cerveza, es imposible que nunca se te salga cerveza, ¿vale? Entonces, en mi caso, lo que yo hice fue darle una capa completa con epoxi para hacerlo estanco y que no me tenga que preocupar de nada. ¿Se me cae cerveza? Da igual, después le paso un trapo. ¿Qué pasa? Que lógicamente pues hay manchas que con el uso y el PLA se acaba oscureciendo un poco. Error mío, si os montáis uno a futuro, si es en negro, obviamente vais a notar menos estas manchas. En mi caso era el color de PLA que tenía en su momento y es el que he utilizado. Dicho esto, poco más que explicar, porque como ya he dicho es una báscula convencional adaptada al mundo de la cerveza, donde puedo enviar a los dispositivos que yo quiero y puedo controlar realmente el peso en litros y sobre todo con la densidad de la cerveza, es decir, la densidad de mi cerveza. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo lleno un barril de cerveza. En mi caso, un tipo S, porque son los barriles que me quedan disponibles ahora, pero el funcionamiento sería igual para cualquier tipo de barril de cerveza. Entonces, ya tenemos todo montado para llenar el primer barril de forma isobárica. ¿Vale? Tendríamos un barril, en mi caso, como he dicho, un tipo S, aunque podría ser cualquier tipo de barril. Con nuestra báscula, en este caso con el conector del tipo S, con la entrada de cerveza directamente desde la salida del fermentador y la salida del CO2 con un Bluetooth para sacar el CO2 gradualmente de dentro del barril mientras se va llenando a una botella simple con Starsan y a su vez CO2 al interior del fermentador. Y aquí tenemos la pantalla para poder ir viendo cómo se van llenando los litros. Entonces, simplemente con todo montado, tenemos que pulsar el botón que tenemos aquí para poner nuestro barril o nuestro llenado a cero, ¿vale? Lo veremos en la pantalla, ¿vale? Que como veis, lo tenemos. A ver si lo bajamos un poco. A cero, perfecto. Y simplemente con todo cerrado, ¿vale? Bueno, esto es BrewPressure, ¿vale? El dispositivo que tenemos para controlar la presión de los fermentadores. Y con todo montado, simplemente abriremos para empezar a llenar. Complicado con una mano. ¿Vale? Empecemos a escuchar cómo se está llenando el barril. ¿Vale? Lo estamos viendo ahí. Regulamos la salida. Empecemos a ver cómo borbotea. ¿Vale? Y estamos llenando todo nuestro barril en isobárico encerrado. ¿Vale? Poco a poco. A ver cómo vemos la pantalla mejor. Ahí está. Poco a poco. Con todo cerrado. Recordamos, metemos la misma presión en el fermentador. Estos pasos os servirían para cualquier llenado en isobárico para cualquier lleno de barriles en isobárico. La salida de la cerveza al interior del barril y a la vez va saliendo poco a poco el CO2. Sin más, lo único que tenemos que hacer es esperar que se llene hasta el límite que queremos, ¿vale? Recordamos, yo le he marcado 19 litros.
Si lo hubiese marcado 10 litros, al llegar a 10 litros nos marcaría arriba del todo, ¿vale? La barra sería gradual con el llenado de vuestros barriles. Con el botón hemos tarado a 0, ¿vale? Para el cambio de barril. Y a su vez desde la interfaz web, de la báscula, le hemos marcado la densidad de los litros de nuestra cerveza. Simplemente esperamos a que se termine de llenar el barril. Ya pasa un rato y con el barril al límite que queremos, ya podemos cerrar nuestro grifo, levantamos y cambiaremos al siguiente barril. Como veis, es muy sencillo y muy cómodo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.